Jake Morrison sintió el filo de la espada contra su garganta mientras las cadenas de energía lo mantenían inmóvil en la plataforma de ejecución. El coliseo alienígena rugía con miles de voces extrañas, sus gritos resonando como truenos en las paredes cristalinas. Había sido capturado 3 días atrás durante la batalla por la Estación Espacial Omega 7, el último bastión humano en este sector de la galaxia. Y la princesa guerrera Zaraket se alzaba ante él, su armadura dorada brillando bajo las luces púrpuras del anfiteatro. Sus ojos violetas lo estudiaban con una intensidad que helaba la sangre. Era la comandante suprema de las fuerzas Kerati, la raza que había conquistado 17 sistemas solares en menos de un año. Los humanos la llamaban la Dama de la Muerte, por las masacres que había ordenado. Humano, dijo con su voz melodiosa pero fría, has luchado con honor. Tus soldados murieron defendiendo algo insignificante, pero lo hicieron con valor. Levantó su espada ceremonial, una hoja que parecía estar hecha de luz sólida. Te concedo una muerte rápida. Jake cerró los ojos. Pensó en su hermana Emma, que probablemente seguía escondida en las colonias exteriores. Pensó en sus compañeros caídos, en el capitán Rodríguez que había muerto gritando órdenes hasta el final, en la soldado Patricia que había detonado granadas para cubrir la retirada de los civiles. El rugido de la multitud alcanzó un crescendo ensordecedor. Jake esperó sentir el corte limpio que terminaría con su vida. En lugar de eso sintió labios suaves presionando contra los suyos. Sus ojos se abrieron de golpe. Zaraket lo estaba besando. El coliseo había quedado en completo silencio, como si el universo mismo hubiera dejado de respirar. La princesa se apartó lentamente, sus ojos violetas brillando con una emoción que Jake no podía identificar. «Imposible», murmuró alguien desde las gradas. Los guardias Cerati intercambiaron miradas confundidas, sus armas temblando en sus garras. Zaraket se irguió y se dirigió a la multitud. «Este humano ha demostrado algo que creíamos extinto en el universo», gritó, su voz amplificada por los cristales resonantes. «Ha mostrado verdadero coraje sin buscar gloria, verdadero sacrificio sin esperar recompensa». «Por las leyes ancestrales de nuestro pueblo, lo reclamo como mi consorte». Un rugido de indignación estalló en las gradas. Jake sintió que las cadenas de energía se desvanecían. La princesa extendió su mano hacia él, pero sus ojos le decían algo más. Había una urgencia desesperada en su mirada, como si este fuera el único camino para salvar algo más grande que ambos. «Confía en mí», susurró tan bajo que solo él pudo escucharla, «o moriremos todos». Jake tomó su mano sin dudar. No entendía qué estaba pasando, pero había algo en los ojos de la princesa que le decía que esto era más que una simple ceremonia. Era el comienzo de algo que cambiaría el destino de 2 especies. Hasta parte 2, los pasillos del Palacio Cerati vibraban con una energía peligrosa, mientras Jake seguía a Zaraket a través de corredores interminables. Los guardias los flanqueaban con expresiones hostiles, sus armas listas para disparar ante la menor provocación. El beso en el Coliseo había desatado una tormenta política que amenazaba con destruir el imperio desde adentro. «El Consejo de Guerra está furioso», murmuró Zaraket mientras caminaban. «Han enviado mensajes a todas las flotas. Algunos comandantes ya hablan de rebelión». Sus pasos resonaban contra el suelo de metal líquido que formaba los pisos del palacio. «No tienes idea de lo que has desencadenado». Jake la estudió mientras avanzaban. La princesa había cambiado su armadura de batalla por túnicas ceremoniales, pero seguía llevando su espada de energía al costado. Sus movimientos eran gráciles, pero alertas, como los de un predador que sabe que está siendo cazado. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Jake finalmente. «¿Por qué me besaste en lugar de matarme?». Zaraket se detuvo frente a una puerta masiva decorada con símbolos que parecían moverse y cambiar cuando Jake los miraba directamente. «Porque vi algo en ti que no había visto en ningún guerrero Cerati en 1000 años». Colocó su palma contra un escáner biométrico y la puerta se abrió con un susurro. «Viste morir a tus compañeros y no huiste.
Supiste que ibas a morir y no suplicaste. Eso es más que valor humano. Eso es honor verdadero. Entraron en una habitación circular con paredes transparentes que mostraban la vista del espacio. 3 lunas púrpuras colgaban en el cielo como ojos vigilantes. En el centro de la habitación había un holograma masivo que mostraba mapas estelares y posiciones de flotas. Mi padre está muriendo, dijo Saraket abruptamente. El emperador Ketbar ha estado en coma durante 6 meses. Los médicos reales no pueden hacer nada. Acercó al holograma y manipuló los controles. Las imágenes cambiaron para mostrar el sistema solar humano. Cuando muera, el trono pasará a mí. Pero primero debo probar que soy digna según las leyes ancestrales. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, preguntó Jake, aunque empezaba a intuir la respuesta. Las leyes Cerati son claras. Un heredero al trono debe demostrar sabiduría, eligiendo un consorte que traiga fortaleza al imperio. Saraket se volvió hacia él, sus ojos brillando con una determinación férrea. Durante generaciones, nuestros líderes han elegido consortes de nuestra propia especie. Guerreros poderosos, nobles ricos, comandantes brillantes. ¿Y qué hemos conseguido? Estancamiento, decadencia. Nuestra raza se está debilitando. Jake comenzó a comprender la magnitud de lo que había sucedido. Elegiste a un humano para romper el patrón. Elegí al humano que luchó hasta el final sin esperanza de victoria, que protegió a los débiles sabiendo que moriría por ello. Saraket manipuló los controles otra vez. Ahora el holograma mostraba grabaciones de la batalla en la estación Omega 7. Jake se vio a sí mismo cargando contra una línea de soldados Cerati para darle tiempo a un grupo de civiles para escapar. Los sensores de nuestras naves registraron todo. Sus acciones durante la batalla fueron extraordinarias. Una alarma comenzó a sonar. Luces rojas parpadearon en las paredes. Saraket corrió hacia un panel de comunicaciones y activó un canal encriptado. ¡Princesa! La voz del comandante Bextor crujió a través del comunicador. El general Morquet ha tomado control de la tercera flota. Está navegando hacia el planeta capital con intenciones de deponer al emperador. Dice que no permitirá que un humano contamine la línea real. Jake sintió que su estómago se hundía. Hay una guerra civil comenzando por mi culpa. No, dijo Saraket con firmeza. Hay una guerra civil porque nuestro imperio se está pudriendo desde adentro. Tú eres solo la excusa que necesitaban los tradicionalistas para actuar. Se dirigió hacia una armadura que colgaba en un rincón de la habitación. Pero también eres la clave para tenerlos. No entiendo. Soy solo un soldado humano. ¿Qué puedo hacer contra flotas enteras? Saraket se volvió hacia él con una sonrisa que era mitad esperanza y mitad desesperación. Vas a ayudarme a demostrar algo que cambiará la historia de ambas especies. Vas a ayudarme a probar que los humanos no son solo enemigos para conquistar, sino aliados que pueden hacer a los Cerati más fuertes de lo que jamás hemos sido. Las alarmas siguieron sonando mientras las primeras naves rebeldes aparecían en el horizonte, sus cascos brillando como estrellas de guerra. En la noche púrpura. Parte 3. The Rebellion struck faster than anyone had anticipated. Jake found himself thrust into the command center of the Royal Palace, watching holographic displays show Cerati fleets turning against each other in violent space battles. The civil war that Princess Saraket had predicted was now a blazing reality that threatened to tear the Empire apart. General Morquet commands the loyalty of 40% of our forces, reported Commander Bextor. His reptilian feature stands with worry. Is broadcasting messages across all military channels, claiming that the princess has been corrupted by human influence and that the emperor must be protected from this contamination. Jake stood beside Zaraketh as she coordinated the loyal forces. Despite having no formal military rank in the Cerati hierarchy, he found his tactical suggestions being taken seriously. His knowledge of human military strategies combined with Saraket's understanding of Cerati capabilities was creating defensive plans that caught the rebels off guard. They're using standard Cerati formations, Jake observed, studying the enemy fleet movements, predictably attack patterns. They expect you to respond like a traditional Chorathi commander. He pointed to a cluster of rebel ships approaching from the outer system.
What if we don't? Saraket followed his gaze. What do you suggest? In human military doctrine, we call it asymmetric warfare. Instead of meeting them head-on with superior force, we use unconventional tactics. Jake manipulated the holographic display, highlighting potential ambush points. Your ships are faster and more maneuverable than anything humans ever built. Use that advantage. The princess nodded, her violet eyes bright with understanding. She activated the fleet communication system. All commanders implemente Protocol 77 Alpha. Scatter formation, hit and run tactics. Avoid direct engagement unless you have overwhelming local superiority. As the loyal fleets began executing Jake's strategy, the results were immediate. The rebels, expecting traditional Cerati battle formations, found themselves confused and outmaneuvered. Their massive battleships designed for head-to-head combat became sitting targets for quick strikes from smaller, more agile vessels. "It's working," breathed Commander Bextor. "Their advance has stalled completely." But JK knew this was only the beginning. The real test will come when they adapt. Marquette didn't become a general by being stupid. He'll figure out what we're doing and counter it. As if summoned by his words, the rebel formation suddenly changed. Instead of advancing in their massive battle groups, they began spreading out, sending small hunter-killer squadrons to track down the loyalist raiders. "They're learning," Saraket observed grimly. "Faster than I hoped." A new alarm sound. This one was different, deeper, more urgent than the previous alerts. A massive hologram appeared in the center of the command room, showing a figure that made everyone in the chamber fall silent. Emperor Kesbar stood before them, but he was clearly dying. His once powerful frame had withered, his golden skin had taken on a pale, almost translucent quality, and his eyes held the distant look of someone fighting a battle against time itself. "My daughter," the Emperor's voice was weak but carried absolute authority. "I have seen the reports of your unusual choice in consort." The council demands an explanation. Saraket straightened. Her warriors bearing evident even in this moment of crisis. "Father, I chose strength over tradition. I chose someone who could help our people grow rather than stagnate." "You chose a woman," one of the council members interjected, "but an enemy of our people." Jake stepped forward, knowing that this moment would define everything that followed. "Your Majesty, I request permission to speak." The Emperor's dying eyes focus on him with surprising intensity. "Defend their worthiness to stand beside the heir to our throne." "I don't claim to be worthy of Princess Saraket," Jake said, his voice carrying clearly through the chamber. "But I seen something in the past few days that your people seem to have forgotten. I seen Cerati and humans working together, combining our different strengths to achieve things neither could accomplish alone." A gestual to the tactical displays, still showing the ongoing space battle. "Your daughter's forces are winning not because they're stronger, but because they're using human tactics adapted to Cerati capabilities. That's what cooperation looks like. That's what your empire could become if you stop seeing other species as enemies to conquer and started seeing them as allies to learn from." The Emperor was quiet for a long moment. Around the chamber, Jake could feel the tension building like pressure before an explosion. Finally, the dying ruler spoke. "General Marquette approaches with 3 full battle fleets. He intends to remove my daughter from the succession and install a more traditional heir." The Emperor's image flickered, showing his weakening condition. "I will not live to see the outcome of this conflict. Therefore, I invoke the ancient right of trials." Saraket gasped. Jake didn't understand the significance, but defeating her eyes told him everything he needed to know. "Father, no. The trials haven't been invoked in 500 years. The risks are necessary," the Emperor interrupted. "If your human consort can prove himself in the 3 traditional trials, then your choice will be validated before all our people." A fails. The Emperor's image began to fade. "Then General Marquette will have his way, and you will be removed from succession." The hologram disappeared, leaving them in stunned silence.
Commander Baxtor was the first to speak. Princess, the trials of worthiness are... They were designed for Cerati physiology. No alien has ever attempted them. The survival rate, even for our own people, is less than 30%. Jake looked at Saraket, seeing the conflict in her violet eyes. She was torn between protecting him and saving her empire. What exactly are these trials? He asked quietly. 3 tests, she replied, her voice barely above a whisper. The trial of courage, where you must face the ancient guardian beasts in single combat. The trial of wisdom, where you must solve the riddle of the founding mothers while under psychic assault. And the trial of sacrifice, where you must... She stopped, unable to continue. Where I must what? Where you must prove you would die for the Empire, even if it means killing the one you love most. Jake felt a chill run through him, but his resolve didn't waver. Around them, the space battle continued, with loyal and rebel fleets locked in combat that would determine the fate of the Cerati Empire. When do we start? He asked. Hasta segundo, al templo de los ancestros se alzaba como una montaña de cristal negro en el corazón de la capital Cerati. Sus espiras se extendían hacia el cielo púrpura cada superficie reflejando las luces de las batallas espaciales que rugían en la órbita superior. Jake caminaba junto a Saraket a través de pasillos que no habían visto visitantes en siglos. Las pruebas fueron diseñadas por los fundadores de nuestro imperio, explicó la princesa mientras se dirigían hacia la primera cámara. Creían que solo alguien capaz de superar estos desafíos tenía el derecho de influir en el destino de nuestra raza. Sus pasos resonaban contra las paredes cristalinas. Muchos príncipes y nobles han intentado las pruebas. La mayoría murió en la primera. Jake estudió las inscripciones que cubrían las paredes, y los símbolos parecían moverse y cambiar cuando los miraba directamente, como si fueran más que simples grabados. ¿Qué pasará si falló? Si mueres en las pruebas, Morquet tomará el trono por defecto. Nuestro pueblo verá tu muerte como prueba de que los humanos son débiles, indignos de aliarse con nosotros. Saraket se detuvo frente a una puerta masiva sellada con energía púrpura. La guerra continuará hasta que una de nuestras especies extince a la otra. ¿Y si triunfo? Si triunfas, demostrarás ante todos los Cerati que la fortaleza no conoce especies, que el valor y la sabiduría pueden encontrarse en cualquier forma de vida consciente. Colocó su mano sobre su pecho, un gesto que Jake había aprendido que significaba juramento sagrado entre su pueblo. Cambiarás la historia del universo. La puerta se abrió con un rugido que hizo temblar el suelo. Más allá había una arena circular rodeada de gradas vacías que se perdían en las sombras. En el centro de la arena esperaba la primera prueba. El Ketmor era una criatura que existía desde los primeros días del Imperio Xera. Tenía el tamaño de un tanque humano, pero se movía con la gracia letal de un felino. Su piel era una armadura natural de escamas metálicas que brillaban con energía propia. Seis ojos dorados estudiaron a Jake con inteligencia antigua y malévola. La prueba del valor, anunció una voz que parecía provenir de las mismas piedras del templo. El aspirante debe derrotar al guardián en combate singular, usando solo las armas tradicionales de nuestros ancestros. Un pedestal se elevó del suelo frente a Jake. Sobre él reposaba una espada Cerati antigua, su hoja forjada con metales que no existían en el espacio humano conocido. Cuando la tomó, sintió una extraña resonancia. Como si el arma estuviera viva, el Ketmor rugió, un sonido que hizo que el aire mismo vibrara. Sus garras, cada una del tamaño de dagas, se extendieron mientras se preparaba para atacar. Jake había enfrentado muchos enemigos en su carrera militar, pero nunca algo como esto. La bestia se lanzó hacia adelante con velocidad imposible. Jake rodó hacia un lado, sintiendo el viento del ataque pasar junto a su cabeza. Las garras del guardián dejaron surcos profundos en el suelo de piedra, donde había estado parado un segundo antes. Jake contraatacó dirigiendo la espada hacia el flanco de la criatura. La hoja rebotó contra las escamas metálicas sin causar daño. El Ketmor se volvió con gracia sobrenatural y barrió con su cola masiva. Jake saltó, pero el golpe lo alcanzó parcialmente, enviándolo rodando por la arena. Sus escamas son impenetrables desde el exterior, gritó Saraket desde las gradas. Debes encontrar otra manera.
Jake se levantó escupiendo sangre. El guardián lo circundaba ahora, sus 6 ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Había algo en la manera en que se movía la bestia, un patrón en sus ataques. Jake había aprendido durante sus años como soldado que todo enemigo tenía debilidades, solo había que ser lo suficientemente inteligente para encontrarlas. El Ketmore atacó otra vez, esta vez con ambas garras delanteras. Jake no rodó para esquivar. En lugar de eso, corrió directamente hacia la bestia, deslizándose bajo su cuerpo masivo. Cuando pasó debajo vio lo que buscaba. Las escamas del vientre eran más pequeñas, menos densas. Clavó la espada hacia arriba con toda su fuerza. La hoja penetró las defensas del guardián, enterrándose profundamente en su carne. El Ketmore rugió de dolor y furia, tratando de aplastarlo contra el suelo. Jake rodó hacia afuera manteniendo su agarre en la espada. El arma se liberó del cuerpo de la bestia, trayendo consigo un chorro de sangre dorada que brillaba como metal líquido. El guardián se tambaleó, pero no cayó. Sus ojos dorados ahora brillaban con una luz que hablaba de dolor y respeto. Se acercó a Jake lentamente, ya no como un predador acechando a su presa, sino como un guerrero reconociendo a otro guerrero. El Ketmore inclinó su cabeza masiva en lo que Jake reconoció como un saludo de respeto. Luego la criatura se desvaneció en partículas de luz, regresando a cualquier dimensión de donde había venido. La primera prueba está completa, anunció la voz del templo. El aspirante ha demostrado valor verdadero. Puede proceder al desafío de la sabiduría. Jake se dirigió hacia donde Sarah Kett lo esperaba. Estaba sangrando de varias heridas y sus músculos protestaban por el esfuerzo, pero había superado la primera prueba. Eso fue increíble. Le dijo la princesa. Incluso nuestros guerreros más fuertes necesitan horas para derrotar al Ketmore. Lo hiciste en minutos. Tuve una buena maestra, respondió Jake, recordando las lecciones de combate que ella le había dado durante su cautiverio. ¿Qué sigue? La expresión de Sarah Kett se volvió sombría. La prueba de la sabiduría es más peligrosa que el combate físico. Atacará tu mente directamente. Muchos aspirantes que la intentaron quedaron como cascarones vacíos, sus mentes destruidas por fuerzas que no podían comprender. Se dirigieron hacia la segunda cámara, pero antes de que pudieran entrar, las alarmas del templo comenzaron a sonar. Un holograma apareció mostrando al comandante Bextor con expresión desesperada. Princesa, las fuerzas del general Morkett han roto nuestras líneas defensivas exteriores. Estará aquí en menos de 2 horas. Si las pruebas no se completan antes de su llegada, todo estará perdido. Jake miró a Sarah Kett. 2 pruebas más, menos de 2 horas, y el destino de 2 especies colgando en el balance. Continuemos, dijo simplemente. Hasta parte 5, la cámara de la sabiduría era diferente a todo lo que Jake había visto en el templo. Las paredes estaban cubiertas de cristales que pulsaban con luz interior, creando patrones hipnóticos que parecían tener vida propia. En el centro de la habitación había un círculo de metal oscuro, grabado con símbolos que dolían de mirar directamente. La prueba de la sabiduría no es lo que los humanos podrían esperar, advirtió Sarah Kett mientras se acercaban al círculo. No se trata de conocimiento o inteligencia, se trata de comprensión verdadera, de ver más allá de las limitaciones de tu propia perspectiva. Jake se detuvo en el borde del círculo. Los símbolos grabados en el metal parecían moverse y reorganizarse constantemente. ¿Qué tengo que hacer exactamente? Debes responder la pregunta fundamental de las madres fundadoras, mientras tu mente es atacada por las fuerzas psíquicas del templo. La voz de Sarah Kett sonaba tensa. El templo intentará mostrarte visiones falsas, memorias alteradas. Debes mantener tu centro y encontrar la verdad en medio del caos mental. Jake se adentró en el círculo. Inmediatamente sintió una presión extraña en su mente, como si algo invisible estuviera tratando de abrirse camino en sus pensamientos. Los cristales de las paredes comenzaron a brillar más intensamente. ¿Cuál es la naturaleza verdadera del poder? Resonó una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Esta es la pregunta que debes responder, hijo de la tierra. El mundo se desvaneció. Jake se encontró de vuelta en la tierra, en la granja donde había crecido.
Su hermana Emma estaba allí, pero algo estaba mal. Sus ojos eran violetas como los de Sarah Kent, y cuando habló, su voz tenía el timbre melodioso de los Cerati. El poder viene de la dominación, le decía Emma con aquella voz extraña. Los fuertes gobiernan a los débiles. Esta es la manera del universo. No, respondió Jake, reconociendo la visión como falsa. Esa no es la respuesta. La escena cambió. Ahora estaba en una nave de guerra humana rodeado de sus antiguos compañeros. Pero todos tenían heridas mortales, la sangre goteando de cortes que Jake recordaba haber visto en sus momentos finales. El poder viene de la violencia, dijeron al unísono con voces huecas. Solo a través de la destrucción se puede construir algo nuevo. Tampoco es correcto, murmuró Jake, cerrando los ojos para bloquear la visión perturbadora. Las imágenes se sucedieron más rápidamente ahora. Vio imperios alzándose y cayendo, especies conquistando a otras, mundos ardiendo en guerra sin fin. Cada visión le ofrecía una definición diferente de poder, riqueza, conocimiento, tecnología, magia, religión. Pero Jake había aprendido algo durante su tiempo con los Cerati. Había visto cómo funcionaba realmente el poder en su sociedad, y también recordaba los momentos más significativos de su propia vida. Y la verdadera respuesta llegó a él no como un pensamiento, sino como una comprensión que surgió de lo más profundo de su experiencia. El poder verdadero, dijo en voz alta, no viene de lo que puedes tomar o destruir, viene de lo que puedes dar y crear. Las visiones se detuvieron abruptamente. Jake se encontró de vuelta en el círculo, pero ahora los símbolos en el metal brillaban con luz dorada. Explica tu respuesta, demandó la voz del templo. Jake pensó en todo lo que había visto desde que fue capturado. He visto generales Cerati que comandaban flotas enteras, pero su poder dependía del miedo y la obediencia. Cuando enfrentaron algo inesperado, se volvieron indefensos. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Pero he visto a Sarah Kent inspirar lealtad verdadera en sus seguidores. No a través de amenazas, sino dándoles algo en lo que creer. Ese es un poder que no puede ser arrebatado o destruido. Los cristales de las paredes pulsaron con aprobación. Continúa, ordenó la voz. En mi mundo he visto dictadores con ejércitos masivos ser derrocados por personas desarmadas que luchaban por sus hijos. He visto maestros cambiar civilizaciones enteras simplemente compartiendo conocimiento. He visto padres que dieron sus vidas por proteger a sus familias, crear legados que duraron generaciones. Jake sintió que estaba tocando algo fundamental, una verdad que trascendía especies. El poder real no se toma, se otorga, y solo se otorga a aquellos que lo usan para elevar a otros. Los símbolos en el círculo ahora brillaban como pequeños soles. La presión en la mente de Jake se desvaneció, reemplazada por una sensación de claridad cristalina. La segunda prueba está completa, anunció la voz del templo. El aspirante ha demostrado sabiduría verdadera. Puede proceder al desafío final del sacrificio. Jake salió del círculo, tambaleándose ligeramente por el agotamiento mental. Sarah Kent lo sostuvo, su rostro lleno de una mezcla de orgullo y terror. Nadie ha pasado las dos primeras pruebas tan rápidamente, murmuró. Pero Jake, la tercera prueba. Su voz se quebró. La tercera prueba podría destruir todo lo que hemos construido juntos. Antes de que pudiera responder, las alarmas del templo sonaron otra vez. Esta vez el holograma que apareció mostró naves de guerra Cerati descendiendo hacia la superficie del planeta. El general Morket había llegado. Princesa, la voz de Vextor crepitó a través de la comunicación. Las fuerzas rebeldes han comenzado el bombardeo orbital. El templo está siendo atacado. Tienen tal vez 30 minutos antes de que las defensas fallen. Jake miró hacia la entrada de la tercera cámara. Una puerta que irradiaba una energía tan intensa que dolía de mirar. Todo por lo que había luchado, todo lo que había aprendido se reduciría a lo que pasara en los próximos minutos. ¿Qué requiere exactamente la prueba del sacrificio?, preguntó. Sarah Kent lo miró con ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Requiere que demuestres que estás dispuesto a sacrificar lo que más amas por el bien del imperio. Y lo que más amas, su voz se convirtió en un susurro. Soy yo
Jake sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Pero cuando habló, su voz fue firme. Entonces hagámoslo. Por nuestros pueblos, por el futuro que podemos construir juntos. Las explosiones del bombardeo orbital hicieron temblar el templo mientras se dirigían hacia la prueba final. Parte 6. Para él, la cámara del sacrificio era el lugar más sagrado del templo, una sala circular donde las paredes estaban hechas de un material que absorbía toda la luz, creando la sensación de flotar en el vacío del espacio. Solo en el centro había un círculo de luz blanca que iluminaba dos pedestales enfrentados. Entre ellos, suspendida en el aire por fuerzas invisibles, flotaba una espada de energía pura que pulsaba como un corazón. Esta es la prueba que ha destruido más aspirantes que las otras dos combinadas, explicó Sarah Kett con voz temblorosa mientras se acercaban a los pedestales. No porque sea físicamente peligrosa, sino porque requiere una fortaleza emocional que pocos poseen. Jake estudió la configuración. Los pedestales estaban diseñados claramente para que dos personas se pararan una frente a la otra, con la espada flotante entre ellos. Explícame exactamente qué se supone que debo hacer. La prueba determina si realmente estás dispuesto a sacrificar tu felicidad personal por el bien mayor. Las palabras de Sarah Kett salían con dificultad. Debes tomar esa espada y usarla para matar a la persona que más amas. Solo entonces el templo reconocerá que tu compromiso con el imperio está por encima de tus deseos personales. Jake sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Tengo que matarte de verdad. La espada no puede mentir ni ser engañada. Si tu intención no es genuina, si no estás verdaderamente dispuesto a sacrificar todo por el imperio, la prueba fallará. Sarah Kett se dirigió hacia uno de los pedestales. Y si la prueba falla, Morkett ganará por defecto. Nuestras especies seguirán siendo enemigas hasta que una destruya a la otra. Las explosiones del bombardeo orbital se intensificaron. El templo entero se estremeció y grietas de luz aparecieron en las paredes aparentemente indestructibles. No tenían tiempo para buscar alternativas. Tiene que haber otra manera, insistió Jake. Las pruebas anteriores tenían soluciones que no eran obvias. Debe haber algo que no estamos viendo. He estudiado los registros históricos durante años, respondió Sarah Kett, colocándose en posición sobre su pedestal. Todos los que intentaron encontrar alternativas murieron. La prueba requiere sacrificio real, dolor real, pérdida real. Es la única manera de demostrar que tu compromiso es auténtico. Jake se dirigió hacia el pedestal opuesto, pero se detuvo antes de subir. Había algo que no encajaba, algo sobre las palabras exactas que había usado la voz del templo al describir la prueba. Espera, dijo lentamente. Dijiste que debo sacrificar lo que más amo por el bien del imperio. Pero ¿qué tal si hay algo que amo más que a ti? Sarah Kett lo miró con confusión y dolor. ¿Qué podrías amar más que a mí? Jake cerró los ojos pensando en todo lo que había experimentado desde su captura. Las batallas, las conversaciones, las revelaciones sobre ambas especies. Luego pensó en su hermana Emma, en sus compañeros caídos, en los civiles que había protegido durante la batalla final en la estación Omega 7. Te amo, le dijo a Sarah Kett con absoluta sinceridad, pero hay algo que amo más. Amo la posibilidad de un futuro donde nuestras especies no tengan que destruirse mutuamente. Amo la idea de un universo donde las diferencias nos hagan más fuertes en lugar de dividirnos. Amo el sueño de paz que justificaría todas las muertes que hemos causado. Se subió a su pedestal y extendió la mano hacia la espada flotante. Y para proteger ese amor mayor, estoy dispuesto a sacrificar mi amor por ti. La espada saltó a su mano como si hubiera estado esperando ese momento toda la eternidad. Su peso era perfecto, su balance impecable. Pero cuando miró a Sarah Kett a través de la hoja brillante, vio algo que no había esperado. Ella estaba sonriendo. Ahora entiendes, dijo con voz suave. La prueba nunca fue sobre matar a la persona amada. Era sobre demostrar que hay algo que amas más que tu propia felicidad. Algo por lo que estás dispuesto a sacrificar incluso tu amor romántico. Jake bajó la espada, confundido. ¿Entonces no tengo que matarte? La espada sabe qué hay en tu corazón, explicó Sarah Kett. Sabe que realmente estás dispuesto a renunciar a nuestra relación si eso significa salvar a nuestros pueblos. Esa disposición
Esa pureza de sacrificio es lo que la prueba buscaba. La espada en las manos de Jake comenzó a brillar más intensamente. La luz se extendió por toda la cámara, y por primera vez desde que habían entrado al templo, Jake sintió algo que podría describirse como bendición. Las 3 pruebas están completas, resonó la voz del templo, pero ahora sonaba diferente. Menos imponente, más aprobadora. El aspirante ha demostrado valor, sabiduría y la capacidad de sacrificio verdadero. Es declarado digno de influir en el destino del Imperio Xerati. Una nueva voz se unió a la primera, pero esta era familiar. El holograma del emperador Ketvar apareció en la cámara, aunque ahora parecía más una proyección espiritual que una comunicación tecnológica. Hija mía, dijo el emperador moribundo, has elegido bien. Este humano ha demostrado virtudes que muchos de nuestros propios nobles han olvidado. Se dirigió a Jake directamente. Soldado de la tierra, ¿aceptas la responsabilidad de ayudar a guiar nuestros pueblos hacia un futuro compartido? La acepto, respondió Jake sin vacilar. Entonces, por los poderes investidos en mí por los ancestros y por la autoridad de las pruebas sagradas, te nombro consorte reconocido de la heredera imperial. La imagen del emperador comenzó a desvanecerse. Que vuestro reinado traiga la paz que el universo tanto necesita. El holograma desapareció justo cuando una explosión masiva sacudió el templo. Esta vez, las grietas en las paredes se hicieron más grandes, y Jake pudo ver el brillo de las armas de energía a través de ellas. Morket ha llegado, murmuró Saraket. Ahora viene la verdadera prueba. Tenemos que convencer a un general rebelde y a 3 flotas de guerra de que un humano realmente puede ser digno de estar junto al trono Xerati. Jake miró la espada que seguía brillando en sus manos. Había superado las pruebas del templo, pero sabía que la batalla más difícil apenas comenzaba. Morket no sería convencido por ceremonias antiguas o bendiciones espirituales. Tendría que ser convencido con acciones. ¿Cuál es el plan?, preguntó. Saraket activó su comunicador y contactó con Vextor. Comandante, transmite un mensaje a todas las fuerzas, tanto leales como rebeldes. Diles que el consorte elegido desea hablar con el general Morket. Cara a cara, solo ellos dos. Princesa, eso sería suicidio, protestó Vextor. Morket lo matará en el momento que lo vea. No, si va desarmado, respondió Jake, entendiendo el plan de Saraket. No, si va como embajador en lugar de guerrero. Saraket asintió. Es el único camino. Morket es un soldado de honor. Respetará las tradiciones diplomáticas, al menos lo suficiente para escuchar lo que Jake tiene que decir. Jake miró por última vez la espada brillante antes de colocarla cuidadosamente sobre el pedestal donde había estado flotando. Había superado las pruebas del templo, pero ahora tenía que enfrentar un desafío aún mayor. Convencer a un enemigo de que se convirtiera en aliado usando solo palabras y la fuerza de sus convicciones. El destino de 2 especies dependía de lo que sucedería en los próximos minutos. Parte 7, el hangar principal del palacio, había sido convertido en una zona de encuentro neutral. Jake caminó hacia el centro del espacio masivo, con las manos visiblemente vacías y sin armadura de protección. A 100 metros de distancia, el general Morket descendía de su nave de combate personal, flanqueado por una docena de guardias de élite Xerati. Morket era exactamente lo que Jake había esperado. Un guerrero veterano con cicatrices de batalla cruzando su rostro reptiliano, ojos como brasas ardientes y una presencia que irradiaba autoridad militar absoluta. Su armadura de combate estaba decorada con los símbolos de todas las campañas que había ganado para el imperio. Así que tú eres el humano que ha corrompido a nuestra princesa, dijo Morket cuando se detuvieron frente a frente. Su voz era como rocas chocando, áspera por años de gritar órdenes de batalla. Esperaba algo más. Impresionante. General, respondió Jake con respeto genuino. He estudiado sus campañas militares, la conquista del sistema Baldarí, la defensa de la nebulosa Cronos, la campaña de pacificación de los mundos exteriores. Su reputación como estratega es merecida. Morket pareció sorprendido por el reconocimiento.
Adulación no cambiará nada, humano. Has venido aquí a convencerme de que no eres una amenaza para nuestro imperio, pero tu sola existencia es una contaminación de nuestra pureza racial. No he venido a convencerlo de que no soy una amenaza, replicó Jake calmadamente. He venido a convencerlo de que soy exactamente el tipo de amenaza que su imperio necesita. El general se irguió, claramente no esperando esa respuesta. Explícate. Jake se acercó un paso manteniendo sus manos visibles. Dígame, general, ¿cuándo fue la última vez que las fuerzas Cererati enfrentaron un desafío real? ¿Cuándo fue la última vez que sus soldados tuvieron que adaptarse? Innovar, crecer más allá de las tácticas tradicionales. Nuestras tácticas han conquistado 17 sistemas solares, gruñó Morquette, contra especies que eran tecnológicamente inferiores o numéricamente superadas. Contraatacó Jake. Pero, ¿qué pasa cuando enfrenten un enemigo que aprende de sus derrotas? ¿Qué pasa cuando sus tácticas predecibles ya no sean suficientes? Jake activó un proyector holográfico portátil que había traído. La imagen mostró los datos de las batallas recientes entre humanos y Cerati. Mire estos números, general. En nuestros primeros enfrentamientos ustedes ganaron con facilidad aplastantes. Pero con cada batalla, la ventaja Cerati se redujo. Los humanos aprendimos, nos adaptamos, encontramos maneras de neutralizar sus ventajas tecnológicas. Morquette estudió los datos con ojos de soldado experimentado. Jake pudo ver el momento exacto en que el general comprendió las implicaciones. Eventualmente, continuó Jake, habrían encontrado enemigos que no solo aprendieran de ustedes, sino que los superaran, enemigos que usaran su propia fortaleza contra ustedes. Y entonces, toda la superioridad racial de la que tanto se enorgullecen se habría convertido en su debilidad. ¿Y tú eres la solución a este problema hipotético?, preguntó Morquette con escepticismo. Pero Jake notó que ya no sonaba completamente hostil. No soy la solución, respondió Jake. Soy una prueba de que la solución existe. Durante las batallas recientes, trabajé con comandantes Cerati para desarrollar nuevas tácticas que combinaran nuestras fortalezas. Los resultados fueron extraordinarios. Activó otra secuencia del holograma, mostrando las batallas donde las fuerzas leales habían usado las estrategias híbridas humano-Cerati. Sus propios oficiales pueden confirmar que estas tácticas fueron más efectivas que cualquier cosa que habían visto antes. Morquette se acercó para estudiar los hologramas más de cerca. Estos resultados son impresionantes, pero también podrían obtenerse simplemente estudiando las tácticas humanas e incorporándolas a nuestros protocolos militares. No requieren matrimonio interespecie. Jake sonrió. General, con todo respeto, eso es exactamente el tipo de pensamiento limitado que está destinado a destruir su imperio. Los guardias de Morquette levantaron sus armas ante lo que percibieron como insulto, pero el general los detuvo con un gesto. Continúa, dijo fríamente. Las tácticas no son simplemente técnicas que se pueden copiar e implementar, explicó Jake. Emergen de maneras específicas de pensar, de culturas específicas, de experiencias específicas. Para realmente dominar las tácticas humanas, necesita soldados que comprendan la psicología humana. Para desarrollar nuevas estrategias que combinen lo mejor de ambas especies, necesita comandantes que puedan pensar como ambas especies. Jake hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Y eso solo es posible si sus dos especies trabajan juntas como iguales, no como conquistadores y conquistados. Un discurso noble, admitió Morquette, pero ignoras una realidad fundamental. Nuestras especies son demasiado diferentes. Los humanos son impulsivos, emocionales, caóticos. Los Cerati valoramos el orden, la disciplina, la jerarquía. Esas diferencias harían imposible la cooperación real. Esas diferencias, replicó Jake con pasión, son exactamente lo que hace que la cooperación sea valiosa. Durante la batalla por la estación Omega 7, vi soldados Cerati que luchaban con una disciplina que nunca podríamos igualar. También vi soldados humanos que tomaron decisiones creativas en fracciones de segundo que salvaron vidas que se habrían perdido siguiendo protocolos estándar. Se acercó más a Morquette, hablando directamente a los instintos de soldado del general. Imagine un ejército que combine la disciplina Cerati con la adaptabilidad humana.
Imagine flotas comandadas por oficiales que pueden tanto seguir protocolos perfectos como improvisar cuando los protocolos fallan. Imagine un imperio que sea lo suficientemente fuerte para conquistar, pero lo suficientemente sabio para construir alianzas duraderas. Morket estaba en silencio ahora, sus ojos ardientes fijos en Jake. Finalmente habló. Tus palabras tienen mérito, humano, pero las palabras son fáciles, las acciones son lo que realmente importa. Si realmente crees en esta visión de cooperación, demuéstrala. ¿Cómo?, preguntó Jake. Ayúdame a resolver un problema que ha plagado al imperio durante meses, dijo Morket. Los mundos de la frontera oriental están siendo atacados por una especie desconocida. Nuestros mejores comandantes han fallado en derrotarlos. Sus naves son inferiores a las nuestras, sus armas son menos poderosas, pero siguen ganando batallas porque usan tácticas que no podemos predecir o contrarrestar. Jake sintió una chispa de excitación. ¿Me está ofreciendo comandar una flota Xerati en combate real? Te estoy ofreciendo la oportunidad de probar que tu visión es más que palabras bonitas, respondió Morket. Si puedes derrotar a estos enemigos usando tus tácticas híbridas, reconoceré tu derecho a estar junto a la princesa. Si fallas, el general no necesitó completar la amenaza. Jake extendió su mano en el gesto humano tradicional de acuerdo. Después de un momento de duda, Morket la estrechó. Acepto su desafío, general, dijo Jake. Pero con una condición. Quiero oficiales tanto humanos como Xerati en mi flota. Y quiero que usted venga como observador. Cuando ganemos, quiero que vea exactamente cómo funciona la verdadera cooperación. Por primera vez desde que habían comenzado a hablar, Morket sonrió. Era una sonrisa de depredador, pero también de respeto. Muy bien, humano. Partimos hacia los mundos fronterizos al amanecer. Espero que tus teorías sobre cooperación funcionen mejor en la realidad de lo que parecen en el papel. Mientras se alejaban para prepararse para la batalla, Jake sintió una mezcla de terror y anticipación. Había convencido a Morket de darle una oportunidad, pero ahora tenía que cumplir con promesas que podrían cambiar el destino del universo. La verdadera prueba de su visión estaba por comenzar.